Buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de la memoria a corto plazo y vamos a presentar el artículo Una aproximación al procesamiento fonológico de los niños prelectores, conciencia fonológica, memoria verbal a corto plazo y denominación. Este artículo es indexado, ¿sí? Está publicado en la revista Sky en Santiago de Chile. Y pues en sí el resumen de este artículo trata de profundizar en el conocimiento de las habilidades de la memoria y la ciencia fonológica de los niños prelectores para determinar los factores tempranos que se relacionan con el aprendizaje de la lectura. En tal sentido, ellos pretenden analizar si las habilidades de conciencia fonológica, en particular las de segmentación silábica, se ven afectadas por factores relacionados con las características propias del sistema lingüístico español. Introducción. Entonces, uno de los avances más sobresalientes de la investigación en este campo es el consenso que ha surgido sobre la importancia de las habilidades de procesamiento fonológico en la adquisición de una habilidad lectora. De acuerdo a Stanovic, en 1988, Bellutino, Escalón y León en 2000, Warner y Torgersen en 1987. Este procesamiento fonológico es un término más amplio que la conciencia fonológica. Se refiere a las operaciones mentales que hacen uso de formación fonológica o sonora cuando se procesa la lengua oral y escrita. En la última década se ha producido una enorme evidencia convergente sobre el hecho de que al menos 3 tipos de destrezas de procesamiento fonológico están positivamente relacionadas con las diferencias individuales en la adquisición de destrezas lectoras iniciales. Según Ans en 1990, Brady y Scharweiler en 1991. Estas destrezas son la conciencia fonológica de la memoria y el grado de acceso o recuperación de la información fonológica en la memoria a largo plazo, pero esta tiene que ver mucho con la memoria a corto plazo. Los diversos autores han señalado que la conciencia fonológica, ¿sí? CF, es una de las habilidades metalingüísticas que puede ser descrita como un tipo de funcionamiento lingüístico que se desarrolla separado de las habilidades de hablar y escuchar, como la capacidad de identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y de manipulación deliberadamente, lo que anglosajonamente llamarían ciencia fonológica. Algunas de estas habilidades de la ciencia fonológica se desarrollan antes del aprendizaje de la lectura, mientras que el propio aprendizaje de un sistema alfabético constituye el desarrollo de la conciencia fonológica y constituye un nivel más alto. Igual pues contribuye a él, de acuerdo a Jiménez y Ortiz en el año 2000. Existe evidencia de que otras habilidades de procesamiento fonológico, como la memoria verbal a corto plazo y la velocidad de denominación, predicen la adquisición lectora. Hay diversas investigaciones que han mostrado la importancia de la memoria verbal a corto plazo o memoria fonológica en la habilidad lectora. De acuerdo a Brady, Torgersen, Rasote, Warner, Torgersen en 1987, en el 94 y en el 91. La memoria fonológica se evalúa normalmente a través de tareas que requieren la retención breve de secuencias de ítem con o sin significado. Esta investigación sugiere que las representaciones usadas para almacenar material verbal, como los nombres de los números o de las letras o de los objetos, palabras o no palabras pronunciables, están compuestas principalmente por rasgos fonológicos de los estímulos. Esto de acuerdo a Torgersen en 1994, y son los que se usan en las tareas que demandan la recuperación inmediata y ordenada de los estímulos. Es decir, que la memoria fonológica juega un papel muy importante en el desarrollo de la estrategia de recodificación fonológica necesaria en las etapas iniciales del aprendizaje de la lectura. De acuerdo a Bradley en 1993
y Gatterkol en el mismo año. En la recodificación fonológica, la palabra escrita se descompone en sus componentes sonoros y se mantiene en la memoria a corto plazo. Es allí que es fundamental los procesamientos de la memoria a corto plazo. Entonces, la investigación sobre la ciencia fonológica ha demostrado que tantos niños prelectores, ¿sí? Ahí de acuerdo a Cuso, Chan, Grayler, Lieberman, Kat, Tola, 1988, con niños italianos. Entonces, Lieberman y Charles Weiler, Fisher, Carter en 1974, con niños ingleses, como con los adultos analfabetos, de acuerdo a Morris en 1995. Entonces dice que sus fonemas, mientras en la segmentación de las palabras en sílabas y la detección de rimas son relativamente fáciles, el español se ha llevado a cabo distintos estudios con niños. De acuerdo a Carrillo en 1994, Marín en 1996, Herrera en 2003, Domínguez en el 96, etc. Han puesto de manifiesto que los prelectores son capaces de realizar tareas de segmentación silábica con un alto nivel de ejecución, en la que se probaría que el conocimiento metafonológico referido a la estructura silábica de palabras en castellano se encuentran bien establecidas en la mayoría de los niños prelectores, a partir de la edad de 5 años. Esto de acuerdo también a las etapas de desarrollo de Piaget, aunque no con todos los tipos de tareas. Entonces, ellos dicen que señalan que las unidades subléxicas, como las sílabas, son procesadas en los niños durante la lectura. Es allí que funciona la memoria a corto plazo. Por lo tanto, el conocimiento silábico debe ser útil para leer en una ortografía transparente, puesto que el español tiene límites silábicos claros. En lenguajes opacos como el inglés, la correspondencia entre grafema y fonema presenta numerosas inconsistencias, pero las unidades mayores que el fonema presentan una mayor consistencia en la relación entre forma escrita y oral. De acuerdo a lo que habíamos visto en un artículo anterior que habla sobre los procesos cognitivos bilingües. Por esta razón, en inglés el desarrollo de la rima puede ser de gran importancia. Sin embargo, no se han estudiado los dos otros aspectos del procesamiento fonológico, que son aspectos también que se han considerado en esta investigación. Entonces, de acuerdo a estos trabajos que se muestran, hay una influencia tanto de las características del lenguaje oral como del escrito. Es posible pensar que se produzca una mejor ejecución de las tareas de conciencia fonológica, concretamente en la desegmentación de las sílabas en español, que en otras lenguas más opacas como el inglés o el francés. Por otra parte, el hecho de que el español sea una lengua cuyo ritmo está marcado por la sílaba, en contraposición al inglés, en el que está marcado por el acento, ¿sí? Esto de acuerdo a Bosch, Cortés, Sebastián Galles en 2001. Esto puede igualmente ejercer una influencia, ya que en el español cada sílaba es distinta y claramente pronunciada, mientras que en el inglés las sílabas no acentuadas pueden casi desaparecer. El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las habilidades fonológicas de los niños prelectores en el marco de un estudio longitudinal que pretende determinar los factores tempranos en que se relacionan con el aprendizaje de la lectura en el español, utilizando varias pruebas en las que se manipulan algunos factores lingüísticos. Ahí querían ellos observar la ejecución de los niños y determinar si ya desde estas edades tan tempranas existe una relación entre las habilidades del procesamiento fonológico y el conocimiento prelector evaluado a partir de la capacidad de la lectura de determinadas letras. Otro objetivo es analizar las habilidades de esa conciencia fonológica, en particular en la segmentación de las sílabas. Estas ya que se ven afectadas por factores relacionados con las características propias del sistema lingüístico español. El método que se utilizó en esta investigación, entonces ellos primero pues muestran los participantes, ¿sí? Que está formado por 95 niños españoles, son 50 niños y 45 niñas, del segundo curso del ciclo de educación infantil.
en una edad media entre los 57.4 meses. Estamos hablando como niños de 5 años aproximadamente. Entonces los niños procedían a 3 centros públicos de clase socioeconómica media alta, residentes en la ciudad autónoma de Melilla, en España, ¿sí? Y dada la multiculturalidad de la población melillense, ¿sí? Donde el 26.3% de muestra era bilingüe, es decir, que hablan español y tamashig, que es una variante dialectal del bereber, y que se analizaron y compararon los resultados en ambos grupos en la ejecución de diferentes pruebas. Dado que se encontraron diferentes significancias entre los niños procedentes de familias bereberes y de los españoles monolingües, que han analizado los datos de todos los niños pues en conjunto. Además, los niños estaban igualados en edad, sexo, colegio, inteligencia, medida a través de las matrices progresivas de Rowan, y el vocabulario evaluado a través de Peabody y Picture Vocabulary Text Reservoir. Pues estos realmente son unos instrumentos que ellos utilizaron en las siguientes pruebas. Conocimiento prelector. Se evaluó mediante la subprueba de lectura de letras minúsculas del test de análisis lectoescritor de Cervera y Toro en 1980. En esta prueba se presentan todas las letras del alfabeto castellano desordenadas. Se contabilizó tanto el número de letras que el niño conocía, ya que fuese porque decía su nombre o un sonido, como el tiempo invertido en la realización de la tarea. La conciencia fonológica allí pues se utilizaron para esto 3 pruebas. Una de nivel silábico, que es la segmentación mediante una tarea de golpeo o tapping, y otra es la detección de rimas, tarea del extraño fuera u auditage, y la tercera de nivel fonémico, que era clasificar las palabras por su sonido inicial, y de nuevo la tarea del extraño fuera, que pues es otro ejercicio allí que practicaban. Entonces, en todas las palabras utilizadas en estas pruebas formaban parte del vocabulario usual de los niños en la educación infantil. La mayoría de las palabras además tenían una estructura silábica y fueron extraídas del diccionario de frecuencia de justicia en 1995. De este método entonces se tenía una segmentación silábica, ¿sí? La prueba está formada por 30 palabras, dentro de las cuales 10 eran monosilábicas con una estructura CVC, 10 sílabas con una estructura CB y 10 trisílabas, en las cuales 7 tenían una estructura CV en todas las sílabas, y 3 de ellas en su primera sílaba con una estructura V, y el resto de sílabas CV. La tarea del niño consistía en dar tantas palmadas como sílabas tenía la palabra, a la vez que decía la palabra que representaba el dibujo. Se presentaban 4 ítems de palabras, ¿cierto?, en la prueba, en los ensayos de prueba del experimentador, y si el niño no tenía la tarea, acentuaba la división de la palabra en sílabas hasta que comprendiese lo que tenía que hacer. De modo que se presentaba un dibujo al niño y se le decía el nombre del dibujo. Por ejemplo, se le enseñaba el dibujo de una cuchara y se le decía el nombre. Inmediatamente después se descomponía la palabra en sílabas, en este caso cuchara. Simultáneamente se daba una palmada por cada sílaba en la palabra. El orden de la presentación de las palabras pues fue aleatorio, ¿sí? Se midió tanto que el tiempo que tardaba el niño en realizar la tarea como el número de respuestas correctas. En tal sentido, ¿sí?, la producción del niño se puntuó como correcta si la repetición se juzgaba como fonológicamente exacta, y como incorrecta si la producción del niño difería en uno o más fonemas de elementos presentados. La puntuación final obtenida por cada niño se calculó a partir del número de pseudopalabras correctamente repetidas. Velocidad de acceso a la información fonológica de la memoria a largo plazo. Se evaluó mediante la velocidad de acceso a la información en una prueba de denominación. Para ello, se seleccionaron 5 palabras de frecuencia alta extraídas del diccionario de frecuencia de justicia.
bisílabas y con una estructura sílaba CV, silla, luna, pato, queso y foca. En primer lugar, se mostraban los 5 dibujos para que el niño los nombrase y así comprobar si los conocía. En segundo lugar, se presentaba una cartulina de 30 dibujos. Los 5 dibujos repetidos cada 6 veces era de una forma totalmente aleatoria. Entonces el niño debía nombrar en voz alta, tan rápido como pudiese, el intento de no equivocarse, y se midió el tiempo que invertía en nombrarlos en 2 ocasiones y se obtuvo el tiempo medio, ¿sí? Es decir, que se sacó un promedio de este. El procedimiento. Entonces, al final del curso escolar se pasaron las pruebas de forma aleatoria en el orden de la presentación de las mismas. Las 2 experimentadoras se aseguraron de seguir el mismo criterio para puntuar cada una de estas respuestas. Dada la baja edad de los niños, las sesiones fueron cortas para evitar el cansancio y la falta de colaboración pues, de ellos mismos, y se realizaron de 4 a 5 sesiones por cada alumno con una duración de 20, máximo 30 minutos para cada uno de ellos. Aquí nos muestran el resultado, ¿sí? En la tabla que se está presentando están los resultados obtenidos de las distintas pruebas que se administraron en los niños o que se aplicaron en ellos. Entonces aquí están los conocimientos de letras, ¿cierto? El porcentaje, el máximo, el mínimo y la desviación estándar o la desviación media. La segmentación silábica, la clasificación por sonido, la rima, la repetición de pseudopalabras y la repetición de los dígitos. Entonces, todas estas pruebas correlacionan de forma significativa y positiva con el conocimiento prelector, excepto la de denominación, la cual toma un valor negativo que va en una dirección esperada de 0.22 y un peso la significancia es de 0.05. Entonces, 2 de las pruebas que evalúan la conciencia fonológica se relacionan entre sí, concretamente en la parte de las rismas, que es el sonido final, y la clasificación de palabras por su sonido inicial. Sin embargo, no se relacionan con la conciencia silábica, ¿sí? Lo cual indica que evalúan niveles distintos de conciencia fonológica. Entonces, con el fin de estudiar la ejecución en las diferentes pruebas en función del grado de conocimiento prelector, se definieron 2 grupos de sujetos de función de los resultados en la prueba de lectura de letras, partiendo de la distribución acumulada en las frecuencias, y esta adoptó pues un criterio de incluir en un grupo de bajo conocimiento prelector aquellos sujetos que situaban por debajo del 33% de aciertos en la frecuencia acumulada, cuyas puntuaciones pues oscilaban entre el 0 y el 0.3%, e incluir un grupo alto de conocimiento prelector, ¿sí? Con un nivel de 24, aquellos sujetos que distribuían por encima del 66% en la frecuencia acumulada, donde las puntuaciones eran del 13.3%, pues con un resultado favorable del 70%. En tal sentido, pues se hace una discusión, ¿sí? Donde un primer resultado merece ser destacado es que los niños españoles tienen cierto grado de conciencia en las unidades fonológicas del lenguaje antes de aprender a leer, en participar de las unidades silábicas. Se trata de una conciencia explícita sobre las unidades sonoras, como muestra el alto porcentaje de aciertos en la tarea de segmentación silábica, algo que no es así en otras tareas de conciencia fonológica. Este resultado está en consonancia con los estudios realizados tanto en niños prelectores como en adultos analfabetos. De acuerdo a Adrian en 1995, Cursó en 1988, Lieberman en el 74 y Morris en el 79. Entonces, todas estas relaciones, ¿sí?, las cuales muestran que los no lectores no presentan ninguna dificultad para identificar, aislar o segmentar las palabras en sílabas, pero sí respecto a los fonemas. Además, ratifica los resultados de otros estudios en español. De acuerdo a Marín en el 96, Duflor Herrera en el 2003, Jiménez y Ortiz en el año 2000.
Entonces ellos demuestran que el conocimiento metafonológico de la estructura silábica de palabras está claramente definido en la mayoría de los niños prelectores a partir de los 5 años. Jiménez y Ortiz en el 2000, pues en el estudio que ellos realizaron, en el que estudian la importancia del conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lectura en el español con niños entre 5.1 y 6.6 años, que se encuentran también una mejor ejecución en las pruebas segmentadas de la sílaba, y en el presente estudio los niños eran menores de esta edad, o sea que eran menores de 5 años, por lo que se pudo concluir que desde muy temprana edad los niños poseen unas altas habilidades metafonológicas de segmentación en el nivel de conciencia fonológica y que son conscientes de las sílabas mucho antes de aprender a leer. Ya para concluir, entonces ellos señalan dos implicaciones educativas. Una de ellas se refiere a la importancia de evaluar a edades muy tempranas el conocimiento metafonológico de los alumnos, y otra se refiere al interés de integrar en el currículo de educación infantil actividades lúdicas que lleven la atención de los niños hacia la estructura fonológica del habla, y de este modo se favorezca el aprendizaje lectoescritor y se podrían prevenir posibles dificultades en este aprendizaje. Eso es todo, pues muchas gracias por su atención.